Pues vamos a empezar. Y hoy quiero hablarles, antes de comenzar y seguir con la presentación normal, ahorita se me ocurrió hablarles sobre un tema bien interesante para que podamos aprender, seguir aprendiendo cómo hacer cómo hacer este análisis de mercado, ¿ok? Entonces quiero hablarles de lo que sucedió hoy en la bolsa, en el mercado accionario. Hay datos que sacan en Estados Unidos, a veces de unas cosas, a veces de otras. Y el día de hoy tocó un reporte que se llama Non-Farm Payroll. Ajá. Y eso en español significa nóminas no agrícolas, o sea, cuántos empleos se crearon que no tienen que ver con el sector agrícola. Ajá, por ejemplo, bueno, básicamente empleos nuevos creados por empresas. Ajá. Entonces, yo quiero que vean aquí el reporte. Los analistas esperaban un valor de nuevos empleos creados de 750,000. Ajá. El del mes pasado, este reporte es mensual. El mes pasado hubo una creación de nuevos empleos a razón de 1,053,000, ajá, lo cual estuvo por encima de las expectativas. El día de hoy, el valor que salió real fue de 235,000 nuevos empleos creados. Ajá. O sea que súper, súper mal salió el reporte de hoy, ¿no? O sea, incluso menos de la mitad. ¿Y eso qué implicó para la bolsa? Quiero que vean aquí también un pequeño gráfico que nos pone aquí investing.com, que básicamente son los datos de cada mes que se ha reportado en este reporte, valga la redundancia. Y fíjense en esta barra de aquí. Esta barra de aquí que se ve súper grande hacia abajo fue del mes de abril. Entonces, creo que ustedes ya saben qué pasó en el mes de mayo, que se reportó después en el mes de abril, y fue una pérdida de empleos a razón de menos 20,687,000 en Estados Unidos. Eso fue por la pandemia. Después de que pasó el mes de mayo, en el mes de abril se crearon, pues aquí 2,700,000. Y bueno, aquí en el siguiente mes hubo otra vez un incremento importante de casi 5 millones de empleos creados. Y el mes de agosto, que acaba de pasar, se estimaba, entonces, como les comentaba hace un momento, 750,000 nuevos empleos. Sin embargo, el valor que salió real fue de 235,000 nuevos empleos. ¿Y esto qué significa para la bolsa? Recuerdan que yo les conté la política expansiva que tiene en este momento Estados Unidos, que están comprando bonos, están imprimiendo billetes para poder comprar bonos, para poder comprar deuda. Eso permite inyectar dinero a los mercados financieros y que haya dinero en circulación en la economía. Lo que la Fed ha estado diciendo es que entre tanto no se recuperen los niveles prepandemia de empleos, ellos no van a pensar ni siquiera en subir las tasas de interés y todavía están pensando en retrasar el tapering. El tapering es esa política de comprar deuda con billetes impresos. Ajá. Entonces, esto significa que la economía no se está recuperando tan vigorosamente como se esperaba. Ajá. Y eso también, por ende, implica que el Banco Central o la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, todavía es posible que retrase aún más esa compra de activos que lo está haciendo una razón de 125,000 millones de dólares mensuales, que es muchísimo. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que el dólar, ¿qué pasa si imprimes muchos dólares? A ver, ustedes díganme, ¿qué le va a pasar al dólar según ustedes? Se devaluó. El dólar se va a devaluar, va a perder valor. Pero recuerdan que vimos que la bolsa y el dólar tienen una relación inversa. Entonces, ¿eso qué significa? Eso puede significar que la bolsa puede seguir ganando valor, incluso en estos máximos históricos que estamos viendo cada día. O sea, literalmente cada día hay un nuevo máximo histórico. Este reporte vino tan malo que incluso hoy la bolsa creo que no pudo hacer un máximo histórico, incluso cerró en números rojos, pero a la larga, o sea, yo creo que una vez que los inversionistas digieran esta noticia, a la larga yo creo que no vamos a ver pronto una corrección importante en la bolsa, sino que seguimos con un movimiento al alza. Yo esperaría eso de los mercados. Ajá. Y a ver, ¿ustedes qué creen que le haya pasado a las commodities? Si el dólar, em, recuerdan que vimos que tiene una relación inversa también con el oro, porque el oro funciona como un activo refugio. Ajá. Entonces, el oro es un commodity y aquí les preparé una pequeña gráfica. Esto es lo que pasó el día de hoy. Estamos a 3 de septiembre de 2021, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte de aquí estamos nosotros. ¿Qué le pasó al dólar? Bajó. Pero, ¿qué vimos en el oro? Una pequeña subida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el dólar baja, el oro y otras commodities, como también puede ser el petróleo, el trigo, el algodón incluso, ¿no? Estas commodities pueden verse apreciadas cuando el dólar se ve
cuando el dólar pierde valor, porque funcionan como un activo refugio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nada más quería comentarlo antes de continuar con la presentación. Y bueno, pues ahora sí, continuando con la presentación, si alguien tiene alguna duda de lo que acabo de comentar. Ok, entonces vamos a seguir con la presentación. Nos quedamos en esta parte del arbitraje y les comentaba que nosotros como pequeños inversionistas no podremos realizar arbitraje y no podemos vernos beneficiados de la diferencia momentánea que puede existir entre el precio de las acciones aquí en México y el precio de los ADRs en Estados Unidos. Sin embargo, los inversionistas institucionales que tienen acceso a todos estos sistemas de negociación sí pueden verse beneficiados de estas pequeñas diferencias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo juntos. Primero vamos a hacer primero vamos a ver cómo se hace y después ya vamos a hacerlo juntos. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, antes de comenzar a hacer cálculos, es hacer este pequeño diagrama. En la parte izquierda del diagrama vamos a poner a la Bolsa Mexicana o vamos a poner México o algo así, ¿no? Y en la parte derecha vamos a poner a la Bolsa de Nueva York o Estados Unidos, como queramos. En la parte de arriba vamos a contemplar los cálculos para la compra y en la parte de abajo vamos a contemplar los cálculos para la venta. Y vamos a leer el ejercicio. Dice, se tiene un ADR en Estados Unidos que cuesta $13, cuyo ratio es de 1 a 5. La acción en México cotiza en 50 pesos y el tipo de cambio es de 19 pesos por dólar. Con estos datos se requiere saber si existe un arbitraje internacional, cuáles son las posiciones, es decir, en cuál vamos a ir en posición larga y en dónde vamos a ir en posición corta, y además queremos saber la ganancia. Y dice después que en México hay una comisión del 1% masiva y en Estados Unidos una comisión del 0.07%. Entonces les comenté que el primer paso es armar nuestro diagrama, muy sencillo. Arriba compra, abajo venta, izquierda bolsa mexicana y derecha bolsa de Nueva York. Después tenemos las acciones en la parte izquierda, los ADRs en la parte derecha. Y lo primero que vamos a anotar va a ser el ratio del ADR, que en este caso es 1 a 5. El precio de la acción lo vamos a multiplicar por el porcentaje de la comisión que nos va a estar cobrando nuestro broker aquí en México. El 1% de 50 pesos son 50 centavos. A esos 50 centavos recuerden que se le va a aplicar un 16% de IVA, lo cual nos da 0.58 centavos. Le agregamos estos 58 centavos al precio de la acción y eso nos da lo que tenemos que pagar nosotros en total por comprar una sola acción. Después multiplicamos por el ratio, que es de 5, y nos va a dar un valor total de 252.9 pesos. Del lado del ADR tenemos que el ADR cuesta $13. Vamos a multiplicar esos dólares por el tipo de cambio que es de 19 pesos, nos da 247 y a estos 247 le vamos a agregar la comisión que nos estarán cobrando en Estados Unidos, que es bien pequeña, ¿no? Vean la diferencia de la comisión entre México y en Estados Unidos, que la verdad así son las diferencias, ¿eh? Allá en México, como les comento, siempre es mucho más accesible poder invertir en los mercados financieros, siempre va a ser más accesible en Estados Unidos. Después vamos a agregarle la comisión al precio total del ADR en pesos y nos va a dar un valor de 247,17 centavos. Y ahora para la parte de la venta, lo mismo, vamos a calcular la comisión, le aplicamos el IVA a la comisión y finalmente, en lugar de sumar en este caso, vamos a restarle la comisión al precio de la acción. Nos va a dar un valor de 49.42 pesos y a ese valor lo multiplicamos por el ratio y finalmente obtenemos 247.1 pesos. Del lado del ADR, básicamente lo mismo, sacamos el precio de un ADR en pesos. Después vamos a multiplicar ese precio del ADR por la comisión, que es bien pequeña, y lo mismo, sustraemos al precio del ADR la comisión, que nos da de 246.8 centavos. La pregunta aquí, yo se las hago a ustedes, ¿existe arbitraje? ¿Nos conviene hacer aquí una operación? ¿Quién me puede contestar? ¿Conviene aquí hacer una N- compra? No porque las comprarías más caras de lo que la vendes. Exacto, o sea, aquí estamos viendo que el precio más barato, si queremos comprar, sería en ADRs y nos saldrían 247.17 pesos. Pero si la vamos a vender a la bolsa mexicana, nos estaría saliendo en 247.1 pesos. O sea que en este caso no hay arbitraje internacional porque no hay ganancia. Ajá. Y ahora sí vamos a hacer nosotros el ejercicio, ¿va? Vamos a hacerlo juntos. Entonces dice, la emisora AMX y como dato, este ticker symbol es de América Móvil que cotiza en la bolsa de Nueva York
con este símbolo, AMX, con ADRs. Aquí en México recuerden que era AMXL, ¿no? Le agregamos una L al final porque esa es la serie de la acción. Aquí en México. En Estados Unidos no hay series, pero sí se cotiza como un ADR y allá se llama AMX. Y bueno, esa emisora presenta la siguiente información del mercado. En México, perdón, perdón. En México las acciones cuestan 27 pesos. La comisión va a ser de 0.9% masiva. El tipo de cambio está en un 11.5 y el ratio es de 1 a 20. En Nueva York el ADR cuesta $45, la comisión es de 0.1% y no nos cobran impuestos. Entonces, ups, se me olvidó borrar las respuestas. Déjenme dejar de compartir un segundo. Borro las respuestas. Ok, listo. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? El primer paso era poner aquí el ratio del ADR, que es 1 a 20, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a calcular lo que tenemos que gastar por parte de las acciones en México, si queremos comprar? A ver, alguien que me ayude aquí. ¿Nadie? Pues sabía que sacar Ajá. cuánto nos iban a cobrar de comisión primero, ¿no? Ok, entonces para calcular la comisión, gracias Luis, para calcular la comisión hay que multiplicar los 27 pesos que nos cuesta una acción por 0.009, que es equivalente al porcentaje de la comisión, y eso nos va a dar un total de, 243 centavos. perfecto, 243 centavos. Ok, el siguiente paso, ¿cuál era? El IVA. Ok, Sacar el perfecto. costo total, ¿no? No, el siguiente paso sí es calcular el IVA. Y si le Ok. sumamos el IVA a esta comisión, ¿cuánto nos da? 0.282. Ya redondeado. Ok, vamos a meterle todas las decimales Decimales. para ser muy precisos en este cálculo, ¿va? Va. Después, pues ya sencillo, ¿no? Le agregamos al precio de la acción lo que acabamos de calcular, que es lo que tenemos que gastar extra por comprar, que son unos centavos, y esto nos va a dar en total 27 pesos con 28 centavos. 28,188. Finalmente, vamos a multiplicar esta acción por cuánto, este precio por cuánto, Por 20. por 20, sí, por el ratio, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? 545.6376. Excelente. Ok, entonces este es el valor que nosotros tendríamos que comprar, que nosotros tendríamos que gastar por comprar 20 acciones aquí en México. Ok. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero del lado del ADR. Y para el ADR, ¿qué tenemos que contemplar? Número uno. La paridad dólar. Exactamente, sí. Entonces aquí vamos a ponerle $45 que cuesta el ADR, ¿no? Y esos $45 los vamos a multiplicar por 11.5, que es el tipo de cambio, y vamos a poner el resultado que es, 517.50. perfecto. Y esos 517.50, ¿qué le tenemos que hacer? La comisión. La comisión. Entonces aquí es mucho más pequeña y es de 0.001 y esto nos da 51.75. 0.5175. Perfecto. Y esto ya está en pesos, ¿verdad? Y después lo que tenemos que hacer es simplemente sumarlos. 517.50 más 0.5175. ¿Y esto cuánto nos da? 518.0175. 518. 0175. Ok, excelente. Ok, entonces esto es lo que tendríamos nosotros que estar pagando en pesos si quisiéramos comprar en, en Nueva York, ¿no? Y ahora de la parte para vender en México. Bueno, pues ya sabemos cuál es la comisión, ¿no? La comisión es de .28 centavos, pero tenemos el precio de la acción también, que es de 27 pesos.
Entonces le vamos a aquí a sumar, ¿no? O a restar. Estar. Restar, muy bien. Punto 218188, ¿no? Restamos. ¿Y cuánto nos da esto? 26.71. Ujú, 812. ok. Y eso nada más nos queda por multiplicarlo. 81.812. ¿Por cuánto? Por 20, ¿no? ¿Y cuánto nos da esto? 534.36. Muchas gracias. 574.36. 24. 24, ok. Y ahora nada más nos falta hacerlo de parte de Nueva York. De parte de Nueva York, ¿qué va a pasar? Entonces ya tenemos lo que nos va a costar, lo que vamos a estar recibiendo por las acciones en pesos, lo calculamos ahí arriba, que son 517.50 pesos, ¿no? Y a este le vamos a restar también la comisión que ya calculamos, 0.5175. ¿Y esto es igual a cuánto? 516.48. 25. Ok, perfecto. Ok, y aquí les pregunto, ¿existe arbitraje internacional? En este caso nos conviene comprar, Tampoco. ¿no? ¿Seguro? ¿Seguros? Mira, aquí, si Ah, no, sí, sí. compráramos los ADRs, estaríamos gastando 518 pesos, ¿no? Ujú. Ah, no, Y entonces sí. sí, en este caso sí hay arbitraje internacional. Y entonces por 20 acciones o bien por un ADR que estemos comprando, vamos a obtener un beneficio más o menos de 18 pesos, ¿no? Entonces así es Sí. como los inversionistas institucionales pueden aprovecharse de esas diferencias momentáneas en el precio. Pero ¿cuál es esa diferencia? Bueno, esa diferencia proviene, número uno, de lo que va a costar el ADR, ¿no? Allá, que a veces hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes cantidades de gentes comprando ADRs que acciones, ¿no? Aquí en México. Entonces la oferta y la demanda va a ser distinta en ambos mercados. Y además, esa diferencia también proviene del precio del dólar, del tipo de cambio. Entonces estas diferencias, estas discrepancias momentáneas en los precios, los inversionistas institucionales van a poder aprovecharse de ellos. Y este nada más es un ADR. Imagínense, como los inversionistas institucionales tienen muchísimo dinero, imagínense que compran muchísimas acciones allá en Estados Unidos o ADRs, pues estarían ganando una buena cantidad, ¿no? Por este arbitraje. Y bueno, pues eso es todo para los ADRs. ¿Eso es legal? O sea, ¿sí se Oye, puede? Kevin. Uy. A ver, sí, creo que primero, Nada, a ver, preguntas. tú, Luis, y ya ahorita. Sí, adelante, Luis. Solo iba a decir si esto es legal, o sea, si se puede Sí, sí es aprovechar el bug. legal, sí, claro que es legal, pero como comenté, nada más los inversionistas institucionales tienen acceso a hacer estas operaciones, porque ellos pueden, pues, pasar de un mercado al otro con facilidad, ¿no? Así es como funciona el Mm, SIC. Nosotros no podemos, nosotros nada más estamos limitados a poder negociar o en la Bolsa Mexicana de Valores o dentro del SIC, pero ellos tienen la posibilidad de llevarse las acciones, los títulos, a otros mercados. Ajá, ok, gracias. de nada. Creo que fuiste tú, Miguel, ¿no? Que me ibas a preguntar otra cosa. Sí, es que justamente igual te iba a preguntar de eso. O sea, es que, pues, digamos, o sea, cada vez que tú importas cualquier cosa, tú sacas dinero de un país a otro, pues ahí te cobran algo, ¿no? O sea, literalmente, pues eso están sacando dinero de un país y metiéndolo a otro país, ¿no? Finalmente. Pues sí, sí tiene buena lógica. La verdad es que no sabría decirte si son penalizados o algo así, pero hasta donde yo tengo entendido y hasta donde me dijeron en el curso que tomé en la Bolsa Mexicana de Valores, no es ilegal y sí lo hacen muy seguido. Eso que se llama arbitraje. Ah, o sea, digamos, no es que, o sea, no es que no crea que puedan hacerlo, sino que, o sea, siento, o sea, no sé si haya como que algo que les cobren extra por, o sea, digamos, obviamente, pues si la empresa es mexicana y pues la acción, aunque esté en donde sea, pues sigue siendo, estás comprando algo de México, ¿no? Finalmente. Ajá. Pero pues, o sea, como que te estás ahí como que aprovechando mucho ahí de, pues, de los precios. Sí, yo Digo, no sé si les cobren algo. no creo que les cobren algo extra, además de estas comisiones. Oye, otra pregunta, comprar, por ejemplo, acciones en Estados Unidos que son de México, ¿no sería más complicado? O sea,
O sea, ¿te refieres a comprar acciones gringas y traerlo al SIC? No, no, me refiero más a, por ejemplo, yo estaba en Estados Unidos, supongo que no hay casi demanda por acciones mexicanas. Entonces, Pues no creas, Luis. Por ejemplo, Cemex es una acción que es muy cotizada. Sí se vende y se compra muchísimo. Y cotiza ahí en la bolsa de Estados Unidos. Y sí tiene buena ok. bursatilidad. Pero son muy pocas. Ándale, eso me Sí, refería. son muy pocas. O sea, Cemex, América Móvil, realmente son todas las que se me ocurren que sean cotizadas allá con alta bursatilidad. Porque sí, la verdad es que, como sabemos todos aquí, pues México no es un país que sea muy atractivo para los inversionistas, lamentablemente. De hecho, Lala por eso se quiere salir de la bolsa, porque a pesar de que su empresa tiene muy buenos números, tiene crecimiento, tiene salud financiera, su acción no hace nada, o sea, se queda igual, no crece. ¿Por qué? Porque no hay mucha inversión aquí en México. O sea, a nadie le interesa comprar acciones mexicanas, lamentablemente. O sea, todo siempre, el gigante de las inversiones siempre va a estar allá en Estados Unidos. Ujú. Y regresando a tu pregunta, Miguel, yo tengo entendido que no se cobra algo extra. O sea, sí suena muy truculento, la verdad. Y cuando yo me enteré de esto, le pregunté a mi profesora del curso de la Bolsa Mexicana de Valores si nosotros como pequeños inversionistas podíamos hacer lo mismo. Y me dijo que no. Lamentablemente no, porque no tenemos ese acceso pues a los sistemas a los que los grandes tienen, ¿no? Acceso. Claro, es que sí, obviamente, por ejemplo, pues si eres un banco, por ejemplo, no sé, Citi, pues obviamente pues estás en Nueva York y estás aquí, ¿no? Entonces, pues Ujú. seguramente es mucho más fácil para ellos, o sea, hacer cualquier tipo de transacción. Sí, desde luego, sí, sí, así es. Así es. Ujú. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Se escucha, creo que David, ¿no? A ver, A ver, adelante, es que se escucha bien quedito tu micrófono, pero bueno, a ver si logro escucharte, adelante. permíteme. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha mejor. Pues va. Bueno, contestando la parte de Miguel, yo considero que esto es también un trading entre las acciones, las mismas divisas, porque eso es lo que se basa el trading de Forex, que es en la parte donde una divisa se va tomando un valor respecto a otro. Entonces, esto está muy truculento porque no solo están negociando con las acciones, sino también con las mismas divisas, que eso pues, es una ganancia bastante fuerte y que solo los que tienen bastante volumen en el mercado lo pueden hacer. Eso es mi punto de vista. Oye, David, se sigue escuchando muy mal, pero me parece que dijiste que en Forex pasa algo similar, ¿no? O que lo escriban en el chat. Sí, si Que yo tampoco quieres, le escuché nada. sí, si quieres escribe en el chat, David, porque sí se escucha muy mal, no se entiende casi nada, ¿vale? Ok, bueno, en lo que David escribe lo que nos quería decir, vamos a seguir aquí con la presentación, ¿va? Ayer les expliqué un poquito y rápidamente lo que son las ventas en corto. Entonces aquí puse un esquema muy sencillo en donde lo resume muy gráficamente, ¿no? Entonces las ventas en corto es vender algo que no se tiene a un precio caro para comprarlo a un precio barato. Y esa frase creo que está así súper resumida para aquellos que nos cuesta a veces trabajo entender. A mí cuando yo empecé con esto, la verdad, la primera vez que me lo explicaron no entendí nada. Pero creo que esta frase está así súper sencilla y espero que todos la podamos entender. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando queremos vender en corto es abrir un nuevo contrato con nuestro broker. Por ejemplo, si abrimos una cuenta en GBM, tenemos que mandarles un correo y pedirles que nos abran un nuevo contrato para poder realizar ventas en corto. Ellos nos van a decir, claro, sin problema. Sin embargo, te van a pedir un monto mínimo de 10,000 pesos para comenzar a hacer ventas en corto. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las ventas en corto? Le vamos a decir a nuestro broker, oye, GBM, préstame por favor tantas acciones de GameStop, ¿no? Por decir, préstame tantas acciones de GameStop y las voy a vender aquí, ajá, en este punto de aquí, en un precio caro, ¿no? Porque yo estoy pensando, gracias al análisis que hice, que la acción de GameStop se va a ir para abajo, porque a la empresa no le está yendo bien, por X razón. Yo creo que la acción de GameStop se va a ir para abajo. Entonces voy a comprar acciones de GameStop, perdón, voy a pedir prestadas acciones de GameStop, las voy a vender en un precio caro y una vez que ya el precio haya caído, las voy a volver a comprar. ¿Por qué? Porque obviamente pues esas acciones no fueron mías, no son mías, las tengo que devolver, ¿no? Pero también el broker nos va a estar cobrando una comisión por ese préstamo. Y entre más tiempo tengamos las acciones, más dinero nos van a estar cobrando. ¿Ok? Entonces, pues continuamos. Aquí hay un concepto que es el préstamo de valores, que se utiliza justamente para las ventas en corto. Y en este escenario vamos a tener a dos personajes. El primero es el prestatario y el segundo es el prestamista.
Nosotros como inversionistas somos los prestatarios y los brokers o las casas de bolsa, los bancos, van a ser los prestamistas. Los prestamistas tienen los títulos, ajá, y ellos van a estar recibiendo el dinero por un premio que nosotros tenemos que pagarles por ese préstamo. Nosotros vamos a solicitarles los valores como préstamo y además tenemos que pagarles un premio o una prima o un extra por ese préstamo que nos están haciendo. Ajá. Entonces, ahora regresamos aquí a una pregunta que les hacía hace unos días, de quién conoce el caso GameStop. Y bueno, la mayoría de aquí dijo que sí lo habían escuchado. Entonces, tenemos que hablar de este caso porque así vamos a entender súper bien lo que son las ventas en corto. E incluso vamos a ver cómo reconocer cuando vaya a suceder un fenómeno parecido. Y este fenómeno, se los voy adelantando, se llama un short squeeze. Ajá. Entonces, ahorita vamos a ver por qué se llama así. Y quiero que se fijen aquí en la gráfica. Estamos aquí en el inicio de 2021, ¿no? Este es el inicio de 2021. Cuando llegamos a enero 14, comenzamos a ver un pequeño crecimiento. Ajá. ¿Qué pasó por estas fechas de enero? En esas fechas, GameStop sacó un informe a sus inversionistas. Ajá, cada trimestre las empresas sacan informes para los inversionistas. Y en ese informe ellos dijeron que estaban planeando cambiar su modelo de negocios. GameStop antes se dedicaba seguramente todos hemos visto, por ejemplo, Game Planet, ¿no? Bueno, pues Game Planet es como un GameStop, pero GameStop es de Estados Unidos. Entonces, obviamente, cuando inició la pandemia, pues todo el mundo creyó que ya había valido, ¿no? Que ya GameStop pues iba a quebrar, nadie ya iba a hacer, pues por el lockdown, por el encierro, ya iban a tener pérdidas, cero ganancias. Y por lo mismo, ¿qué pasó con muchos inversionistas institucionales? Pues ellos dijeron, ahorita está en este precio, pero como estalló la pandemia, seguramente el precio de GameStop se va a ir para abajo. Porque como hay encierro, nadie va a ir a rentarles sus juegos, nadie va a ir a comprarles juegos, comprarles consolas. Entonces los inversionistas institucionales dijeron, pues vamos a abrir ventas en corto, porque seguramente se va a ir a la quiebra. ¿Qué pasó entonces? En este punto de aquí, ellos anunciaron que iban a cambiar su modelo de negocios. ¿Y cuál fue ese anuncio? Que iban a convertirse en el Netflix de los videojuegos. Obviamente ese anuncio pues suena muy atractivo, ¿no? Es una empresa que al parecer ya iba a quebrar, estaba en unos precios aquí súper baratos. Entonces era una buena oportunidad para comprar acciones si la empresa iba a cambiar de modelo de negocio, ¿no? Entonces aquí muchos inversionistas compraron sus acciones, sin embargo, aún los inversionistas institucionales estaban pensando, muchos de ellos pensaban que aún con ese cambio de negocio, GameStop iba a quebrar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que vemos una súper impresionante subida. Bueno, imagínense que ustedes hubieran comprado en este nivel acciones de GameStop por ahí de los $20. Llegó un punto, aquí por finales de enero, en donde llegó a cotizar a $500. Imagínense esa ganancia. Entonces, en este punto, no sé si recuerdan que la historia involucraba a Reddit. Ajá. Lo que hicieron estos personajes de Reddit fue darse cuenta que habían muchas posiciones de venta en corto para GameStop por parte de los inversionistas institucionales. Y como nota importante, esto, la verdad, a mí se me hace muy poco ético. ¿Por qué? Porque finalmente es beneficiarte del fracaso de otros, ¿no? Y a tal punto que en Europa está prohibido hacer ventas en corto. En Europa ya eso ya no se puede hacer, solamente en Estados Unidos. Y bueno, aquí también. Pero en Europa eso no se puede hacer, porque es muy poco ético, ¿no? Entonces lo que hicieron estos personajes de Reddit es que se dieron cuenta que habían muchas ventas en corto para GameStop por parte de muchos inversionistas institucionales y dijeron, pues ¿saben qué? Vamos a hacer que su jugada no funcione y les vamos a hacer perder dinero. ¿Y cómo les hicieron perder dinero? Bueno, pues imagínense que en este punto de aquí, por estas fechas, antes de 2021, varias instituciones dijeron, pues ya vamos a abrir ventas en corto y seguramente GameStop va a quebrar. Entonces pidieron prestadas acciones a $20, ¿no? Aquí por los $20. Y entonces los de Reddit se dieron cuenta que había muchas posiciones de venta en corto, por ahí de los $20, y dijeron, vamos a trabajar entre todos nosotros y vamos a comprar muchísimas, muchísimas acciones de GameStop. ¿Por qué? Otra vez, el precio se dicta por la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, ¿qué va a pasar con el precio? Va a aumentar. Ajá. Entonces, imagínense que esas instituciones pidieron prestadas estas acciones a $20 y llega un punto
en el que ya estaban cotizando por $80. Entonces ahí la pérdida por acción que tenían esas instituciones en este punto, ¿de cuánto era? De $60 por acción, ¿no? Aproximadamente. O sea, era muchísima pérdida. ¿Qué hubiera pasado con alguien que hubiera comprado una acción a 20 pesos y GameStop se hubiera ido a la quiebra? Ah, perdón, a $20. Y GameStop se hubiera ido a la quiebra. Pues hubiera perdido esos $20, nada más, ¿no? Pero en este punto, esas instituciones ya estaban perdiendo $60 por acción. Por eso es que abrir posiciones en corto es muy riesgoso. Además de que es un poco ético, es muy riesgoso porque no hay límite en tu pérdida. O sea, el límite es infinito, ¿no? Cuando tú compras acciones y esa empresa se va a la quiebra, bueno, pues tu pérdida potencial es lo que vale la acción. Pero cuando tú abres posiciones de venta en corto, tu pérdida potencial es infinita. Porque realmente una acción puede subir hasta donde pueda, ¿no? El límite de perder cuando tú compras acciones es cero. O sea, es llegar a cero. Pero en ventas en corto no. En ventas en corto no hay límite. Y aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿qué pasó en este punto? Déjenme borrar todas las líneas que ya hice aquí. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasó en este punto? Este fue el punto de quiebre, ¿no? Aquí, cuando ya realmente ya se disparó exponencialmente. Bueno, aquí ya de por sí ya era una ganancia muy importante, ¿no? Pero sobre todo en este punto, los inversionistas institucionales se dieron cuenta que ya no tenían chance. O sea, que ya habían sido derrotados por los pequeños inversionistas de Reddit. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a comprar aquí todas las acciones que nosotros habíamos comprado aquí, que debíamos, ¿no? Porque recuerden que incluso entre más tiempo tengan las acciones, más les van a cobrar por haberlas pedido prestadas. Ajá. Entonces, en este punto, esos inversionistas institucionales se dieron cuenta que ya habían perdido. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a comprar, a comprar, a comprar todas esas acciones que habían pedido prestadas para devolverlas, para cortar sus pérdidas. Es decir, aquí ya dijeron, bueno, vamos a comprar en este punto para solamente perder $60 y no tener el riesgo de tener que cubrir nuestras pérdidas por acá, ¿no? Y esa pérdida ya sería pues, demasiado, demasiado grande. ¿De acuerdo? Y eso se llama un short squeeze. Digamos, una batalla entre compradores y vendedores, entre quienes van en corto y quienes van en largo. Y es cuando los que van en largo les ganan a los que van en corto y los que van en corto están obligados a recomprar las acciones que habían pedido prestadas en pérdida para no tener que comprarlas en un precio más alto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta?